Buenos días, esperamos que hayan tenido una gran semana y los invitamos a que junto con nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad. En su palabra dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Así que te invito a que donde quiera que te encuentres, adores al Señor de corazón. Amén. Vamos a adorar juntos al Señor este domingo, ahí con quien tú estés en tu casa o donde te encuentres. Dile a la persona que esté a tu lado: hey, vamos a alabar al Señor juntos. Él merece nuestra alabanza. Gracias, Padre, porque podemos glorificarte juntos. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Alábale. En la hermosura de tu santidad. Eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Él está con nosotros en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Eres santo, 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 Hijo de Dios. Eres digno, 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 altísimo Señor. Dile: tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Glorifícale, dile: altísimo, altísimo Señor. Dile: altísimo, altísimo Señor. Altísimo, maravilloso,
incomparable, fiel, Dios eterno, el que nos ama, el que llena nuestra vida de favores y de misericordias, el que muestra su amor cada día. Solo tú, Altísimo Padre, el que no cambia. Él es nuestro pastor, Él cuida de nosotros. No hay cosa en la que caminemos que Él no vaya con nosotros. Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Glorifiquemos su nombre, dale una adoración y dile: reconozco, Señor, reconozco que sin ti realmente no puedo. Contigo tengo todo y tú eres ese pastor que cuida de mí. Y quiero exaltarte esta mañana porque me escogiste a mí. Y no importa lo que yo pueda estar atravesando, no temo porque tú vas conmigo, Señor. Exáltalo y adóralo en esta mañana. Él merece toda nuestra adoración. Tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará, mi alma confortarás, tu vara y tu callado aliento me infundirán, pues tú estás conmigo, mi Dios. Dile: no temeré. Y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, y no temeré. Aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Mi alma confortarás, tu vara y tu callado aliento me infundirán, pues tú estás conmigo, mi Dios. Créelo y dile al Señor: Y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, y no temeré. Aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, dile: y no temeré. y no temeré. No importa, Señor, Aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. tú vas conmigo, Padre. Yo sé que conmigo tú vas, No temeré, 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 no temeré. en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza.
en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. Dile en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. Queremos morar toda nuestra vida en tu casa, Señor, y que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Queremos vivir en tu presencia, Señor. Queremos morar contigo y queremos ser dignos de tu presencia, Señor. Y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas y no temeré. Aunque ande en valle de muerte y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré. No temeré. No temeré. No temeré, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Recibe la paz del Señor. No temas, yo estoy contigo. Como dice el Salmo 23 que acabamos de cantar, dice que aunque andemos en ese valle, Él va con nosotros. Así que no debemos de temer, porque el gran yo soy, el fuerte, el todopoderoso va con nosotros. ¿De qué podemos tener miedo? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tomemos gratitud en nuestro corazón hacia el agradecimiento. Nuestro Padre no nos deja ni nos abandona. Él busca nuestro corazón, busca nuestra rendición, busca la exaltación solamente que sea para Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo
agradarle solo a Él. Dile al Señor, Yo me rindo a Él. Él no busca otra cosa. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle Fiel, dile, yo me rindo al Señor. Yo me rindo a Él. Todo lo que soy, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Dile yo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dile suavemente, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. En cada situación, Señor. Yo me rindo a Él. Solo a ti. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Solo tú eres la respuesta, Señor. En tu palabra dice que aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Y que tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Y hoy es un buen día para que como iglesia le demos gracias al Señor por esa fidelidad. Gracias por esa misericordia. Gracias por ser ese pastor con su cayado que nos va guiando, que nos va dirigiendo. Hoy ríndete ante el Señor. Dile, Señor, me rindo en esto, en aquello. Solo tú y el Señor lo saben. Pero aún a pesar de nuestras situaciones, Él solamente merece nuestra exaltación porque Él nos creó. Exalta su nombre. Por un momento borra de tu mente cualquier cosa y enfócate en exaltarlo. Toma un minuto y dile, Señor, gracias, gracias, porque puedo llamarte Padre. Gracias, porque puedo rendir mi vida a ti. Tú, el plan que iniciaste, tú lo terminas, Señor. Gracias, gracias, porque hoy tengo una voz para agradecerte. Hoy tengo un corazón para rendirlo a ti. Dile gracias, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Dile
todo a Cristo. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Dice, todo a Cristo yo me entrego, todo. Es un todo que hoy te rendimos, Señor. Toda nuestra vida, todo lo que somos, toda nuestra alabanza, toda nuestra exaltación, toda situación la rendimos a ti, Señor. Gracias porque tú obras, Señor. Y ahí donde tú estás hoy, dile, te rindo todo, Señor. La paz del Señor hoy está en medio de nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Disfrutemos su presencia. Disfrutemos de Él. No hay nada mejor que estar en su presencia, en su paz. Reflejemos ese gozo del Señor. Gracias, Padre. Muy buenos días, bienvenidos a Autoridad y Vida Abundante. Esta es su casa, los recibimos con cariño, con mucho gusto también y sobre todo con una gran confianza, seguridad y misericordia, que es lo que nos da el Señor siempre. Vamos a ver nuestro mensaje de este día. El gozo del Señor no es sentimiento. Todos sabemos que este tiempo, como hemos comentado, ha sido un tiempo diferente. Hemos vivido diferentes circunstancias también. Y hoy precisamente este mensaje va a tratar sobre las circunstancias, sobre lo que hemos estado viviendo casi todos. Por eso el gozo del Señor no es sentimiento. Es mucho más que eso. Así es que para empezar, en este domingo 6 de diciembre del 2020, acompáñenme por favor a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Muchas gracias porque entramos a tus atrios, Señor, con alabanza, dando gracias a tu nombre por todo lo que estás haciendo en tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te pedimos que tú, Padre, con tu Espíritu Santo, abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra con transparencia, con libertad, pero también, Señor, como esa gran verdad que es la Escritura y que nos sea revelada a nuestro corazón para conocerte más, para seguirte amando, seguirte buscando, seguirte, Señor, obedeciendo, servirte. Te damos gracias. Gracias por la oportunidad, el privilegio que tenemos, Señor, de proclamar tu santa palabra. Y gracias
en este día por todos tus hijos, Señor, y todos aquellos que aún no lo son, pero que tienen oportunidad de escuchar este mensaje. Te damos muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, decía el título de este mensaje es El gozo del Señor no es sentimiento. Y nos vamos a referir precisamente a que las circunstancias que nosotros vivimos son circunstancias que pues a veces nos afectan y que hacen que nuestras conductas sean de manera diferente, sean distintas. Cuando nosotros estamos atravesando alguna situación, alguna circunstancia, pues reaccionamos de diferente manera, dependiendo de cuál sea el entorno en el que nosotros nos encontremos. Y el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que son las circunstancias, lo que es las situaciones y cómo el Señor siempre tiene algo para su pueblo. Así es que, si me acompañan por favor a su Biblia, vamos a leer de la primera epístola del apóstol Pedro, primera epístola de Pedro, el capítulo 1 y los versículos del 3 al 8. Voy a leer la versión Reina Valera y, como siempre, los invitamos a que cuando vengan a la congregación o cuando vayan a su iglesia, cuando vayan a ver o vayan a escuchar un mensaje, que lleven una Biblia. No importa la versión, pero que lleven una Biblia para que estén dando seguimiento a las lecturas que se dan desde el púlpito y ustedes puedan tener una mayor comprensión. Como decimos, el mensaje es Dios hablándonos. No es lo que nosotros queremos decir, sino es lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y en este día, por eso el mensaje es el gozo del Señor, no es sentimiento. Así es que vamos a primera epístola de Pedro, al capítulo 1, y vamos por favor, acompáñenme a los versículos del 3 al 8. Dice la Escritura, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí en este primer versículo lo que vemos es que el apóstol Pedro experimentó una gran desesperanza al ver al Mesías, al ver a su maestro, al ver a su amigo clavado en la cruz. Cuando Cristo murió, Pedro, sin lugar a dudas, cayó en una desesperanza. ¿Por qué? Porque sintió que todo estaba perdido. Todo se había terminado. La confianza que él había depositado, la expectativa que él tenía precisamente en la llegada del Mesías, del Salvador, se esfumó por completo y vio el sufrimiento tanto de Jesucristo como él también por todo lo que estuvo viviendo en ese tiempo. Sin embargo, 3 días después, con la resurrección, todo iba a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador vive, Cristo vive, y tenemos una esperanza viva, que mediante la resurrección nuestra seguridad está garantizada. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir todas las promesas que hizo por medio de su Hijo Jesucristo a todos sus hijos fieles. Entonces, nosotros sabemos que Cristo está con nosotros, que nunca nos abandona y que también Él nos anima y nos mantiene a paso firme, incluso en las épocas más difíciles. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esto de incorruptible es que no podemos perderla. Incontaminada quiere decir que es perfecta, una herencia
perfecta, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros, sus hijos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, que sois guardados. ¿A quién se refiere? A todos nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El versículo 6, en lo cual vosotros, ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo podríamos aprender nosotros a confiar en Dios si nunca experimentamos una situación en la que solamente Él pudiera ayudarnos? Y esta es la razón por la cual se presentan adversidades, porque esto constituye precisamente un puente a una relación más profunda con el Señor, entre sus hijos y precisamente Dios. Él permite que nuestra fe sea refinada por el oro, que nuestra fe sea probada precisamente como el oro se refina por el fuego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esto se quita toda impureza, toda duda, toda ansiedad, toda frustración que emerjan precisamente a esa superficie que se manifiesta a través de nuestra fe. Y es por esto, cuando Él contesta nuestras oraciones, muchas veces oraciones desesperadas, que podemos nosotros creer más precisamente en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros albergamos esa confianza totalmente purificada a su forma santa, a su santidad. Por eso dice aquí, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que pasar ese proceso como se refina el oro, por el fuego. Y el fuego son precisamente todas esas adversidades, esas circunstancias que llegan a colocarnos en una posición en donde el Señor quiere que lo único que nosotros hagamos sea depender de Él. Cristo es tan poderoso que a veces nuestras oraciones desesperadas son contestadas de manera inmediata. El Señor quiere atendernos, quiere estar cerca de nosotros, pero nosotros tenemos que poner a prueba esa fe que se va fortaleciendo mediante la relación personal con Jesucristo. El versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La vida cristiana siempre debe estar caracterizada por el gozo, en virtud del poder, en virtud del amor, en virtud de la sabiduría que no se terminan precisamente de nuestro Salvador Jesucristo. Porque aunque enfrentemos la adversidad y no podamos ver al Señor en ella, sabemos que Él puede redimir cualquier situación, que Él nos puede librar de cualquier situación. Y como hemos dicho, pocas veces nos gusta escuchar este tipo de mensajes, donde se habla de adversidad, donde se habla de pruebas, porque nosotros a veces tenemos una mala enseñanza desde el principio, que cuando uno acepta a Jesús en su corazón, en la vida se van a terminar los problemas. La Biblia no habla de eso. La Biblia nos enseña a que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, cuando nosotros empezamos precisamente a fortalecer nuestra relación personal con Cristo, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros empieza a trabajar y la manifestación del Espíritu Santo en nosotros nos lleva precisamente a que empecemos a tener cambios precisamente mediante la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente y la manifestación del propio Espíritu Santo en nosotros por medio del fruto del Espíritu, que puede ser el amor, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, todo eso que son resultado del fruto del Espíritu, y entonces nuestra conducta empieza a cambiar.
Pero la verdad es que la vida cristiana no es una vida donde se terminan los problemas. Al contrario, hay ocasiones en que precisamente por nosotros creer en Jesucristo, por tener un Salvador, por tener al Espíritu Santo morando en nosotros, es cuando más dificultades llegamos a enfrentar. Pero esto no es para que tengamos miedo, para que tengamos temor. Esto es precisamente para poner a prueba nuestra fe. Una fe que nace precisamente como fruto del Espíritu por la confianza que tenemos en Cristo Jesús, por esa confianza que tenemos en el Señor para ser librados precisamente de toda maldad, de todo accidente, de toda enfermedad y de toda circunstancia. Saber y ver con los ojos de Cristo cómo nosotros podemos atender, cómo podemos resolver y sobre todo cómo podemos entender que lo que estamos enfrentando tiene un propósito en nuestra vida. Muchas veces lo que sucede en nuestro entorno son situaciones adversas. El Señor lo que nos está diciendo: pon tus ojos en mí, pon tus ojos en mí, pon tus ojos en mí. Y nosotros a veces lo que hacemos es primero recurrir a todo lo que se nos ocurra, menos poner los ojos en el Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. Y el versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto. Porque no hemos visto a Cristo, pero vemos la obra que Él está haciendo en nosotros, la obra que está haciendo en cada uno de ustedes por medio del testimonio de su vida. Entonces, nosotros vemos que el Señor usa todo lo que toca nuestra vida precisamente para nuestro bien y para su gloria. Por eso los momentos difíciles durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nuestras vidas. ¿Cómo podríamos no tener un gozo en nuestro corazón? ¿Cómo podría ser cuando sabemos que Dios nos ama, que está con nosotros, que ha prometido ayudarnos y quiere bendecirnos para siempre? Nosotros vemos, hay ejemplos de lo que es ver la diferencia entre el gozo del Señor, diferenciar que no es sentimiento. Y hay un ejemplo muy claro con el apóstol Pablo, precisamente en la carta que Pablo le escribió a los filipenses. Esta carta que Pablo escribió a los filipenses es una carta llena de gozo, llena de amor. Es una carta donde se experimenta la verdadera unidad, la unidad del pueblo. Es una carta donde Pablo agradece a los creyentes de la ciudad de Filipos en Macedonia por haberle provisto, haberle ayudado en su hora de necesidad. Y Pablo en esta carta comunica un pensamiento central. Solo en Cristo podemos experimentar la verdadera unidad y el gozo. ¿Por qué? Porque ya contamos con el Señor como nuestro modelo de amor y gracia. Así que nosotros podemos disfrutar esa unidad en sus propósitos y también podemos disfrutar de esa unidad con nuestras actitudes, con nuestras metas y con nuestro trabajo. Así es que también a veces pensamos que el gozo solamente puede darse cuando las circunstancias son favorables. Pero esto hay que entenderlo. Las circunstancias de nuestro entorno es todo aquello que es externo y que afecta nuestra condición de vida. Esas son las circunstancias, lo que acontece afuera, lo que viene de afuera hacia adentro. El gozo es una manifestación del Espíritu que viene de nuestro ser interior hacia afuera. Por eso cuando nosotros experimentamos alegría por medio de las cosas que suceden a nuestro alrededor, es una alegría temporal. Cuando nosotros estamos a la expectativa de algo que estamos anhelando y esto se da, en el momento en que se da, pues llega ese momento de alegría, de felicidad inclusive, pero termina ese momento y se acabó. La felicidad es algo temporal, esa alegría es parcial. Sin embargo, el gozo del Señor es algo que surge de dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Cristo precisamente en nuestra vida. Y vamos a esta carta de Filipenses, vamos a leer del capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y este es el ejemplo de lo que vemos, cómo las circunstancias afectan o no la condición de un verdadero creyente. Aquí es Pablo el que escribió esta carta y dice la Escritura: así que, hermanos míos amados y deseados,
gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique, dos personas a las cuales se refiere Pablo, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que habla de eso, está hablando de eso, de los que están ya anotados en el libro de la vida. Dice, regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Los filipenses entendían claramente el poder de regocijarse en cualquier situación, pues habían visto precisamente la obra de Cristo en acción por medio de Pablo. Pero aquí vemos cómo Pablo, estando en la prisión, estando en Roma, precisamente prisionero, escribe esta carta donde él primeramente dice, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Como una persona que esté en la cárcel pudiera estar agradecido, pudiera estar con gozo en el Señor. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vemos cómo aquí Pablo, cuando estuvo con Silas, fueron azotados y encarcelados en Filipos. Los dos cantaron himnos de alabanza al Señor, y de repente los muros de la cárcel fueron sacudidos. Ahora Pablo está preso en Roma. En aquella ocasión, cuando los muros cayeron, en cuestión de minutos, el carcelero fue salvo, y tanto Pablo como Silas fueron liberados, fueron puestos en libertad. Hoy, en esta escritura, lo que vemos es que Pablo, estando prisionero en la cárcel, escribe una carta de alegría, una carta donde manifiesta el gozo del Señor, una carta donde agradece también la oportunidad que el Señor le da precisamente para seguir manifestando, para seguir extendiendo el ministerio de Jesús. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere principalmente a que el entorno de Pablo, el entorno, la situación, la condición en la que él vivía, pues no era una condición amigable, no era una condición muy saludable. ¿Por qué? Porque Pablo tenía toda la razón para estar triste, para estar desdichado, para sentirse infeliz, puesto que estaba preso en una prisión en Roma. Sin embargo, él manifiesta un gozo que parecería algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que alguien estando preso en la cárcel, privado de su libertad, mal comiendo, mal durmiendo, sin tener lo suficiente para sus necesidades personales, iba a estar manifestando el gozo? El tema es que el gozo que Pablo mostraba es el gozo que vence adversidades, el gozo que vence la decepción, las dificultades que hay en la Biblia. Por eso nosotros entendemos que cuando nuestra condición depende de las circunstancias externas, la felicidad, nuestra alegría va a ser parcial. Cuando nosotros dependemos de lo que tenemos por fuera, de lo que nos posea o de quienes seamos, nosotros estamos dependiendo de cosas externas. Pero el gozo, repito, tiene que ver con una condición interna. Nosotros nos debemos preguntar, ¿mi alegría depende de mis circunstancias? ¿Por qué? Porque el gozo depende de una relación. Y esa relación es la relación que cada creyente debe tener con Jesucristo. Porque solamente esa relación puede sostener al creyente en cualquier dificultad, en cualquier adversidad, en cualquier prueba. El gozo depende de nuestra relación con Jesucristo. Y esto es lo que Pablo tenía y lo que Pablo nos enseña. El gozo es la manifestación de la relación con Jesucristo.
Y hay muchas cosas que sabemos que hacen feliz a las personas, pero cosas materiales, cosas naturales. Pero el que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, que ha aceptado a Cristo y el Espíritu Santo le ha sellado una vez y para siempre, sabe que eso no puede cambiar. Sabe que el trabajo de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, ¿sí?, nos lleva a que no importa lo que enfrentemos, no importa lo que nosotros estemos atravesando, en el fondo tenemos un gran sentido de gozo y contentamiento que no se pueden describir. Esto es lo que Pablo experimentó al escribir su carta. Su futuro se veía muy triste, su expectativa desde el punto de vista natural era una expectativa triste, era una expectativa sombría. ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad de que su vida pronto iba a terminar, pero él no tenía en mente las circunstancias. Y creo que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes del Señor, permitimos que las circunstancias determinen nuestra disposición. A veces estamos esperando en algo que viene de afuera y en apariencia pues nos sentimos contentos, pero una vez que ese algo se da, pues nuestra alegría es fugaz. Pero si no se da, es muy probable que caigamos en frustración, que caigamos en tristeza y quedamos atrapados por las circunstancias. Por eso, las personas, cuando una persona se consagra a Dios, no se guía por las circunstancias, se guía por la relación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa relación está sellada por el Espíritu Santo para siempre y nadie puede romper eso. Alguien como Pablo pudiera estar en la cárcel y Pablo sabía algo. Pablo sabía que el lugar donde iba a estar, que la circunstancia que estaba viviendo en ese momento no iba a determinar el lugar a donde iba a llegar. Él sabía muy bien y por eso él sentía y estaba en la presencia del Dios vivo y él quería manifestar, expresar ese gozo del Señor. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de poder experimentar ese gozo? La fuente de experimentar ese gozo es precisamente la relación con Jesucristo. En esta carta de Filipenses, Pablo no menciona por ningún lado cuán malas eran las circunstancias, ni tampoco se está quejando de su entorno. Por el contrario, Pablo le agradece al Señor, le agradece por permitirle predicarle a cada soldado romano, a cada guardia que llegaba a hacer su rondín, su trabajo, y es la oportunidad que Pablo estaba valorando de poder estar compartiendo el Evangelio. Y lo que decimos, Pablo sabía algo muy importante, pero sabía lo que nosotros ahora sabemos también. La diferencia es que nosotros lo tenemos por escrito y completo. Tenemos el manual completo, todo lo tenemos escrito. Y sabemos cómo Pablo nos habla de gozo, nos habla de confianza, nos habla de seguridad. Y sabemos también que no vemos nada de quejas, sino una explicación de un gran sentido del gozo. Pablo es un gran ejemplo para nosotros de ver que no debemos, que las circunstancias no deben determinar nuestra vida, sino la fuente de todo lo que nosotros experimentamos tiene que ser esa relación con Cristo. Nada más, la fuente de su gozo era precisamente su relación personal y estrecha con Cristo Jesús. Nosotros, cuando tenemos problemas, ¿a quién acudimos primero? ¿A quién acudimos? ¿Acudimos primero a Dios en oración? Decimos que el Señor debe mejorar nuestras condiciones. ¿Nos gozamos cuando acudimos al Señor? La vida cristiana no se trata de que todo salga como nosotros queramos. La vida cristiana es de que Dios es lo que necesitamos y que Él es el único que puede suplir esa necesidad. Y por eso dijo que cuando lo tuviéramos a Él, por sumo gozo,
debemos disfrutar de su presencia. Así es que el gozo que viene de parte del Señor es un gozo que se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Y es un gozo que nos permite a nosotros enfrentar cualquier situación y cualquier circunstancia. El gozo del Señor no es sentimiento. El gozo del Señor es algo firme, algo profundo en nuestra vida que nos lleva a estar contentos, estar alegres, estar siempre manifestando con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestra cara, todo lo que debemos agradecerle al Señor precisamente por eso. Hay también un consejo que nosotros podemos dar. ¿Qué necesitamos hacer para que ese gozo se manifieste? Bueno, pues necesitamos ser, como dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, allá atrásito, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nos dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué necesitamos para poder expresar y manifestar, vivir ese gozo del Señor? Necesitamos estar firmes, necesitamos ser constantes con todo lo que nosotros estamos haciendo, necesitamos ser consistentes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es un trabajo en vano, no es un trabajo que no tiene valor, por el contrario, es un trabajo que se valora. ¿Por qué? Porque nuestra labor para Dios tiene valor y significado, porque Él está detrás de esta obra, Él está capacitándonos, preparándonos, y con todo esto podemos trabajar y manifestar el poder del Espíritu Santo. Él ha prometido darnos todo lo que necesitamos y recompensarnos cuando nuestro servicio es fiel, cuando nosotros no estamos yendo para un lado o para otro. Hay otro ejemplo que quiero comentar brevemente, y es el caso de Daniel. Daniel, uno de los profetas mayores. Vamos a Daniel, capítulo 6, y los versículos del 7, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Como ustedes saben, Daniel fue uno de los judíos, de los que se llevaron presos, prisioneros, cautivos a Babilonia cuando la invasión del rey Nabucodonosor. Daniel fue de esos hombres inteligentes, bien parecidos, que Nabucodonosor veía para mejorar su raza, mejorar a su gente. Sin embargo, Daniel fue un hombre consistente, fue un hombre firme y constante. Nunca se avergonzó de lo que hacía, nunca se avergonzó de Dios, nunca se avergonzó de lo que él practicaba. Vino el momento en que Nabucodonosor los tuvo, y Daniel precisamente fue uno de los principales actores con Nabucodonosor. Después vino ya la intervención de los medopersas, y cuando el rey Darío también vio en Daniel la gracia que Dios había puesto sobre él, y lo nombró también un líder de los gobernadores. En ese entonces, obviamente, los que estaban bajo el dominio de Daniel, celosos, porque Daniel, no siendo de su nacionalidad, había recibido el favor del rey Darío precisamente para gobernarlos. Ellos, por la envidia, por el coraje, empezaron precisamente a tramar algo que iba en contra de Daniel. Y le propusieron al rey Darío que emitiera un decreto en el cual, en un periodo de 30 días, cualquier persona que habitara precisamente en la región, en ese imperio, no le pidiera al rey Darío su favor, no le pidiera a él que supliera su necesidad, tendría que ser echado como castigo en el foso de los leones. Y Daniel, fiel a su costumbre, dice la Escritura en el versículo 7, dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea, estos hombres malvados que querían venganza, querían acabar con Daniel,
porque no era precisamente de su nacionalidad, no era como ellos, tramaron esta trampa precisamente para obligar al rey Darío que firmara ese decreto, porque ellos sabían que la única persona que podía ser infiel, vamos a decir, al rey Darío era Daniel, porque Daniel era fiel a Dios, al Dios de Israel. Entonces le dice en el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Dice el versículo que sigue, el versículo 11, que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Fueron a espiar a Daniel. Y dice Daniel, me encanta lo que dice la parte final del versículo 10. Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, Daniel era un hombre consistente, un hombre firme, y por eso también podía manifestar el gozo del Señor. Daniel no llegó y ante el edicto, porque Daniel dice, esto viene después de que fue emitido ese edicto. Daniel conocía el edicto. Y Daniel no fue y cerró las puertas, cerró las ventanas, se metió al oscurito a orar. No, dice como lo solía hacer antes, como nosotros debemos actuar, como nosotros debemos presentarnos como esos embajadores de Cristo. No sé yo a veces qué es lo que Jesús le ha hecho a algunos de ustedes que les da vergüenza hablar de Cristo. Yo no sé qué les hizo Jesús que les da vergüenza hablar de Él, proclamar su palabra. Pero lo que sí sé es que Él con su vida pagó por la vida de todos nosotros. Así es que no debemos avergonzarnos de hablar de Cristo. Y aquí Daniel nos da un ejemplo claro, como lo solía hacer antes, dice. O sea, él siguió consistente, fue constante, fue firme en su manera de ser. Con las ventanas abiertas oró hacia Jerusalén. Dice que oraba al Señor y daba gracias en su corazón. Entonces, este es otro ejemplo claro de lo que es ser consistente, ser constante precisamente para poder manifestar el gozo del Señor. Vamos a otra escritura que viene con Santiago. Santiago está después del libro de los Hebreos, y también aquí nos da un ejemplo de lo que no debemos hacer nosotros. Dice Santiago capítulo 1 versículos del 5 al 8. Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si estamos hablando que una de las claves precisamente para poder manifestar ese gozo, para poder entender que el gozo del Señor no es sentimiento, que el gozo del Señor es algo más profundo que un sentimiento, que una emoción, nosotros debemos hacer caso a lo que dice Santiago. Si tienes falta de sabiduría, pídala, pero pídala con fe. ¿Por qué? Porque el Señor da abundantemente, lo que dice aquí, y sin reproche. Dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí lo que Santiago nos está diciendo es que no seamos hombres y mujeres de doble ánimo. Que no seamos personas inconstantes, inconsistentes, que seamos personas firmes, personas constantes, para poder manifestar ese gozo como el que Pablo manifestaba constantemente. Pablo no hacía caso de sus circunstancias. Las circunstancias de Pablo no determinaban precisamente su condición espiritual, su condición interior de él. Por eso no debes permitir que las circunstancias, lo que hoy estás atravesando, la adversidad, la dificultad, son
son cosas pasajeras, porque así dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Las adversidades son cosas pasajeras, no son cosas que van a durar toda la vida. Pero ¿qué están sucediendo? Están sucediendo para probar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser refinada nuestra fe, precisamente para que por medio de esta prueba nosotros tengamos paciencia también. Que nosotros podamos experimentar el gozo del Señor más que cualquier circunstancia que nos esté rodeando. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No debemos nosotros ser inconstantes, no debemos ser nosotros inconsistentes, debemos ser nosotros personas firmes, constantes en la oración, constantes en nuestra relación personal con Cristo. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo de Pablo era precisamente esa relación personal con Jesucristo. Y hoy yo te estoy animando también, te estoy exhortando a que fortalezcas tu relación con Cristo, a que no permitas que la alegría sea algo que viene de afuera hacia adentro, sino que el gozo que viene de Dios sea la base de tu vida cada día, sin excepción, de que pase lo que pase, el Señor está contigo. Esa base no se mueve, es inconmovible. Entonces, debemos tener esa confianza, debemos tener ese gozo en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si nosotros, aún siendo salvos, nosotros a veces pecamos, seguimos pecando por la naturaleza pecaminosa que hay en nuestra vida, pero no perdemos la salvación. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Esa cosa tan hermosa que es la gracia, donde el Señor nos da lo que no merecemos. Y por eso nosotros podemos manifestar ese gozo dentro de nosotros. Algo que puede parecer sobrenatural. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a nuestra vida para sellarnos y morar en nosotros, para ser. ¿Ser qué? Ser esas personas que el Señor quiere que manifestemos su reino, que manifestemos el gozo, que manifestemos ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Ese fruto del Espíritu que comienza a rebosar en nosotros, como es el gozo, como es el amor, como es la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la bondad, la fe, la templanza. Es el Espíritu de Dios en nosotros, y por eso rebosa de una manera constante, porque el Señor quiere que seamos constantes, que seamos firmes, que seamos consistentes en nuestra vida, que el Espíritu Santo como fuente siempre esté fluyendo delante de nosotros. Nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, el que mora en cada uno de ustedes, que actúa en cada uno de ustedes todos los días. ¿Y con qué frecuencia nos detenemos a preguntarle al Señor? ¿Con qué frecuencia nos acercamos para darle gracias? ¿Con qué frecuencia le damos gracias a Jesús que vive y mora en nosotros y por hacer lo que prometió? ¿Por qué? Porque esta es la promesa de Dios basada en su palabra, no en nuestros sentimientos. Hay ocasiones en que pensamos que Dios está lejos de nosotros. Nos olvidamos y a veces nuestras circunstancias obligan a determinar cuál es nuestra condición espiritual. La realidad maravillosa es que Cristo está con nosotros. Cristo está en nosotros. Cristo está sobre nosotros. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Así es que quien vive en nosotros es para expresar quién es Él. No podemos vivir en pecado y tener el gozo de Cristo. Eso no funciona. Por eso el proceso de santidad que nosotros estamos enfrentando es un proceso que sigue adelante hasta la segunda venida de Cristo. El Espíritu de Dios nos capacita, nos prepara, nos faculta para que soportemos con triunfo, con gozo, cualquier situación
que se presente. No es que no haya lágrimas, no es que no haya dolor a veces, pero todo tiene un propósito. Porque el gozo se basa en mi relación con Cristo Jesús. Y las condiciones, las circunstancias externas no van a determinar el gozo que hay dentro de mí, porque mi relación con Cristo no cambia. Porque es nuestra relación con Cristo, no el entorno, lo que nos lleva precisamente a la esperanza, lo que nos lleva a tener fe. Nuestra relación con Cristo no depende de nuestras circunstancias. Depende de esa relación personal, de esa relación estrecha que comenzó en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. No se trata de nuestra condición ni de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. No olvidemos esto. La relación con Cristo reemplaza todo lo que se presente. Las circunstancias pueden cambiar y de hecho van a cambiar, pero nuestra relación con Cristo nunca va a cambiar. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra tan hermosa, esta palabra que nos llena de alegría, Señor, que nos llena de gozo, porque las circunstancias no determinan nuestra condición espiritual. Al contrario, las circunstancias se convierten en pruebas para refinar nuestra fe. Y yo te doy gracias, Señor, porque todo tiene un propósito. Gracias porque podemos disfrutar, podemos gozarnos porque tenemos a Cristo quien camina con nosotros. No andamos solos, Cristo anda con nosotros. Porque tú has dicho, Señor, que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Padre, gracias porque tú tienes el control de nuestras circunstancias. No importa quiénes creamos ser, tú estás al mando, Señor, de todo lo que sucede, de todo lo que acontece. Y tú, Padre, harás que esos momentos difíciles, esas circunstancias, a veces de oprobio, se tornen para bien. Pase lo que pase, porque entendemos cómo es el verdadero gozo. Entendemos por qué la adversidad, por qué el dolor, por qué el sufrimiento son solo temporales. Porque no hay nada, Señor, que pueda separarnos de tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos respaldas. Porque con esta enseñanza de Pedro, de Pablo, de Daniel, entendemos que el gozo surge de la relación personal con Cristo. Permite que fluya el poder del Espíritu Santo en nosotros para manifestar ese fruto. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos porque sabemos quién eres. Y el Salmo 119, versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno de tus hijos que hoy escucha este mensaje, tome este compromiso en su corazón, de que no permitas, Señor, no permitas que nos desviemos de tus mandamientos, que te busquemos con todo el corazón, que fortalezcamos esa relación personal con Cristo, Señor, para que fluya el poder de tu Espíritu Santo y que las circunstancias no determinen nuestro gozo, nuestra condición espiritual. Que la relación con Cristo sea
lo que manifieste el gozo, lo que manifieste la paz, lo que manifieste el amor, la fe, la bondad, todo el fruto del Espíritu Santo. Y te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú quieres que te sirvamos de todo corazón y de manera constante. Porque la fe inconsistente, Señor, la fe inconstante trae dolor, trae culpa. Pero tú, Señor, tú traes gozo, alegría, paz, amor a nuestro corazón. Te damos tantas gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Y gracias, Señor, también por aquellos que aún no han recibido a Cristo como Salvador personal. Padre, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que reconozcan que son pecadores, que pidan perdón y se arrepientan de sus pecados. Y que sepan que al aceptar a Jesús como Salvador personal y Señor de su vida, su nombre va a quedar escrito en el libro de la vida. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos. Nos gozamos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por el dolor, el sufrimiento, el pesar, pero con gozo. Con gozo, Señor. Un gozo que surge de la parte interior de nuestro corazón. Un gozo cuya fuente es la relación con Cristo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén.